Figueroa, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. En el marco de esta campaña, como sabemos en México, a partir de las reformas estructurales y de la reforma laboral anteriormente, hay un ataque brutal a las condiciones laborales que hacen de México un lugar idóneo para que se asienten transnacionales, como estamos viendo en este proceso, a partir del sexenio de Enrique Peña Nieto, el aumento, ¿no?, de presencia de transnacionales y explotación laboral. ¿Nos podrías comentar en qué consiste la precarización laboral? Bueno, en realidad la precarización del trabajo es algo que está ocurriendo en todo el mundo, porque es una de las salidas capitalistas a su crisis, una de las respuestas del capital frente a esta crisis ya prolongada y profunda, entre otras es profundizar la precarización del trabajo. Y esto se está dando de muchas formas, solo que lo que se da en el mundo, pues en México es peor en muchas cosas. Y las formas en que se está profundizando la precarización del trabajo tiene varios carriles. Y digo profundizando la precarización del trabajo porque en México llevamos ya muchos años de precarización del trabajo. Hace más de 30 años que tenemos encima a un gobierno de derecha neoliberal que no hemos logrado quitarnos. Se han hecho intentos de todas las formas, no es el tema, pero es importante que en el mundo se sepa que no es que no hayamos hecho nada, hemos intentado de todo, pero no nos hemos quitado este gobierno de la derecha neoliberal. Y en esos más de 30 años de neoliberalismo se ha ido precarizando el trabajo y la vida de la gente de muchas maneras, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, la expropiación del salario, porque en más de 30 años el salario ha caído de una manera impresionante a tal grado de que prácticamente es uno de los salarios más bajos del continente y uno de los más bajos del mundo. Simplemente de 1976 a la fecha el salario ha perdido más del 75% de su poder adquisitivo. En pocos lugares del mundo se puede decir eso, es decir, hoy el salario de un trabajador vale el 25% de lo que hace más de 30 años valía, o lo que se podía comprar con ese salario, pues es dramáticamente distinto. Entonces ha habido una expropiación directa a los trabajadores por la vía de la caída del salario y de la contención salarial, que además continúa hasta la fecha, es decir, hubo años en que se detuvo un tanto esa caída, pero aunque menos drásticamente que en otros tiempos, sigue cayendo el salario. Y además hay una política deliberada del gobierno de contener el salario, a pesar de que hace mucho dijeron que habían quitado el tope salarial. Ese tope salarial sigue existiendo. Hay un tope, no solo para los incrementos a los salarios mínimos, sino para los salarios contractuales. Es decir, que incluso el gobierno, y ahí se acaba el mito del libre comercio y el libre mercado, porque el gobierno autoritariamente obliga no solo a los trabajadores, sino incluso a las empresas que quieren dar más, las obliga a no otorgar mayores incrementos salariales, como para mantener una ventaja comparativa en la inserción subordinada de México en la globalización. Se mantiene como una competencia desleal, algunos le llaman, es a salario deprimido. Por lo tanto, uno de los factores de la precarización desde hace mucho tiempo y que continúa profundizándose es la caída del salario. Después, otra vía por la que se ha precarizado el trabajo y con eso la vida es la inestabilidad en el empleo. Es decir, deliberadamente se ha hecho una política de mantener una gran parte de la población de manera permanente en la llamada economía informal. Es decir, que si hoy 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, no es una casualidad, no es algo como un fenómeno natural inevitable, es resultado de una política deliberada en donde se mantiene un ejército de reserva de trabajo impresionante,
y que significa en México el 60% de la población que está en la llamada economía informal. En el otro 40% restante, que está en la economía formal o aspira o medio se inserta en la economía formal, también crece la precarización del trabajo. Evidentemente que la gente que está en la economía informal, pues muchos, una gran parte, tiene condiciones precarias. Pero también la que sigue en la economía formal. En primer lugar, la que se encuentra en el desempleo abierto. En México el gobierno dice que el desempleo abierto representa aproximadamente el 5% de la población, lo cual es una mentira porque usan indicadores ficticios, indicadores amañados, como el INEGI usa ese tipo de indicadores, donde si trabajaste 1 hora la semana pasada ya no eres parte de los desempleados. Por lo tanto, en realidad el desempleo abierto representa, con indicadores más objetivos, alrededor del 15%. Entonces ya tienes a la gente que busca trabajo, aunque no esté insertada en la llamada economía informal, que además también tiene sus asegúnes eso de la economía informal, porque hay gente que está en la economía informal, que vende productos y que en realidad es parte de una cadena subordinada a las grandes transnacionales, pero que aparece como si estuviera sin ninguna relación formal. Pero bueno, está la gente del desempleo abierto, la gente subempleada, la gente que tiene de por sí un empleo todavía más precario, más inestable, y en donde precisamente el corazón de la reforma laboral del 2012 fue precisamente profundizar la inestabilidad en el empleo. Es decir, que más allá de toda la Carta de los Santos Reyes que la patronal había hecho desde fines de los 80s, principios de los 90, cuando empezó a hablarse de la reforma laboral y esta se fue posponiendo, ahora que la consiguieron, pues tuvieron que hacer a un lado muchas cosas, pero dejaron lo fundamental. ¿Y qué fue lo fundamental? Modificar las partes de la ley que le dan mayor facilidad, flexibilizan las formas de contratación y de despido. De tal manera que lo que se ha asentado aún más es la inestabilidad en el empleo. Y esta inestabilidad en el empleo, pues desde luego produce más precarización, porque además, sobre todo, se condena a la juventud a no tener un trabajo estable. Los jóvenes están condenados a saltar de chambita en chambita sin poder aspirar, como antes, a una jubilación, una pensión digna, sino a tener un trabajo un rato en Walmart, otro rato en Cinemex, otro rato en el Burger King, etc. A tener un empleo inestable. Y además, junto con esta inestabilidad en el empleo, la facilidad de contratar como aprendices, de prolongar la eventualidad de los trabajadores en la contratación, también facilitó el despido, es decir, que los patrones tienen que pagar menos cuando despiden a alguien. Todo eso fomenta la inestabilidad. Es lo que están haciendo en la nueva reforma laboral contra el magisterio. De hecho, es una prolongación de lo mismo, porque lo que están haciendo es provocar la inestabilidad del empleo de los maestros, con la llamada reforma educativa. Es en realidad colocar en la inestabilidad del empleo de los maestros. Es decir, esta parte de la inestabilidad del empleo es también una forma de precarizar el trabajo. Y bueno, junto con esto, además de eliminar las expectativas de pensión, pensiones dignas, jubilaciones dignas, etcétera, y además de que están haciendo que ahora la gente se jubile más vieja, los propios jubilados y pensionados están siendo atacados, porque entonces ya están obligando a rebajar las pensiones y a incrementar la edad de jubilación. Por lo tanto, también se precariza el trabajo y la vida al crear peores condiciones de retiro. Esta es otra de las formas. Y bueno, también al incrementar la flexibilización del trabajo. Es decir, los trabajos flexibles, aunque a muchos jóvenes increíblemente les parece bueno porque aparentemente les da mayor libertad, esa flexibilidad de darte los horarios que sean, de
moverte del lugar de trabajo, etcétera, de poder hacer multifunciones, pues en realidad es una manera de precarizar el trabajo y de no remunerarlo correctamente. No estamos aquí hablando de explotación o no explotación, simplemente estamos hablando de condiciones dignas de trabajo, de venta del trabajo al capital, ¿no? Aquí no estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de trabajo precario no estamos hablando de explotación, que es una cuestión pues, todavía más a fondo, ¿no? Sino de la forma en que el capital está pagando el trabajo. Y entonces tiene a la gente que trabaja para el capital, para el mercado, cada vez en condiciones más precarias, ¿no? Y otra forma en que ha logrado avanzar con esto es todo lo que se deriva del llamado outsourcing, que en realidad no hay una palabra en español todavía suficiente para describir el fenómeno que tiene varias vertientes, llamado outsourcing, subcontratación, tercerización, y que tiene una vertiente también muy fuerte en el pago por honorarios, que ha venido creciendo en todo el mundo, pero en México en particular exponencialmente, es decir, por eso digo luego que lo que pasa en el mundo luego es peor en México, y aquí el grado de perversión que ha conseguido el capital con la aplicación de la subcontratación, outsourcing, etcétera, es muy grande, porque simplemente en los últimos años el outsourcing o subcontratación ha crecido más del 30%. Entonces cada vez más trabajadores son subcontratados o enviados por agencias, pagados por honorarios, es decir, no se les reconoce la relación laboral, etcétera, o el llamado insourcing también, porque en realidad muchas empresas, sobre todo por ejemplo esto es muy común en los grandes bancos transnacionales, donde se han subdividido en diferentes razones sociales para hacer depender supuestamente de diferentes patrones a sus empleados. Entonces el empleado ya no es directamente el empleado del banco Bilbao Vizcaya, sino que es empleado de un servicio financiero X, y en donde el Bancomer Bilbao Vizcaya tiene muy pocos trabajadores, formalmente como banco. Todos los decenas de miles que trabajan para él en México, pues trabajan para X otras razones sociales. Entonces, y así, fábricas donde el patrón, digamos, el dueño de las instalaciones es uno, el dueño del equipo es otro, el dueño del terreno es otro, los proveedores de los trabajadores son otros, entonces, ¿a quién le haces la huelga? Y bueno, entonces, todas estas, y en los últimos años, esa persistencia de la derecha neoliberal en el poder, lo que ha producido es una profundización de todo este modelo que ya lleva muchos años en México, pero digamos, sobre todo en los últimos años, y particularmente de Peña Nieto para acá, de diciembre del 2012 para acá, se ha profundizado porque nos recetaron toda otra ola de reformas neoliberales, 12 de un hilo, que pues han tenido un impacto tremendo porque lo que están haciendo es no solo destruir la economía, sino sobre todo conseguir este objetivo de precarizar el trabajo y la vida.